Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los estudiantes que están conectados, a los profes que están aquí conectados, que nos acompañan desde el Departamento de Humanidades. En apoyo a las diferentes actividades académicas que hacemos desde el Departamento de Humanidades, hemos querido organizar precisamente este conversatorio con nuestra invitada especial, con nuestra artista colombo-francesa Angie Roa. Doy la bienvenida a todos los estudiantes que están aquí, profes que nos están apoyando en esta actividad, en este conversatorio de herramientas útiles para elaborar una bitácora de lectura. Siempre nos ha llamado la atención este tema de las bitácoras, ¿no? Este tema de los diarios personales, diarios de viaje, diarios de lectura, que registran experiencias, ¿no? Entonces, experiencias de todo tipo. A veces queremos hacer un resumen de una lectura para tener una mejor comprensión lectora y queremos salirnos pues de la rutina, no simplemente hacer un resumen o hacer un texto argumentativo, sino hacerlo de forma creativa, recurrir a los escritos creativos. Y para eso pues tenemos invitada a Angie, que sea ella quien nos comente a partir de su experiencia cómo ha sido este proceso de las bitácoras, de dónde inicia, qué podemos incluir en las bitácoras, cuáles son los elementos, cómo es eso de la escritura creativa, en apoyo al plan lector que estamos llevando a través del Departamento de Humanidades. Bueno, te doy la bienvenida, Angie. Interesantísimo tema que vamos a trabajar hoy, y todo a causa de la visita que tuvimos en el Libro Total, ¿no? Llevamos a los estudiantes a ver ese gran trabajo, esa gran experiencia que tú dejas plasmada en aquello que se llaman las bitácoras, ¿no? O el diario. Diarios que pueden ser representados de diferente manera. Entonces, te doy la bienvenida, voy a presentarte quién eres. Tú naces, Angie Roa, naces en Bogotá. Voy a leer brevemente parte de la reseña de Angie porque es bastante extensa y qué mejor que sea ella quien nos cuente su trayectoria, su proceso, su experiencia, sus vivencias. Entonces ella nace en Bogotá, es artista plástica de la Academia de Artes Guerrero. Como creadora ha enfocado su atención en obras realizadas en técnicas mixtas, además de su trabajo en el área gráfica. Ha sido expositora en el Museo de Arte Moderno de aquí de Bucaramanga, en la Casa del Libro Total, con la exposición Carnet de Voyage, que precisamente es la inspiración al tema de hoy, ¿no? Al trabajo que estamos realizando dentro del plan lector. En la Galería Aduana de Barranquilla también se expuso esta obra, Carnet de Voyage, del 2022. ¿Qué más decimos por acá? Porque tienen una experiencia increíble en el Museo de Nicolás Herrera, en Ecuador, en Ibarra, Ecuador, con la exposición Sticker. Bueno, formaste parte del documental Papeles Alterados de la AAGL e hizo parte de la producción documental La Paleta Cromática del Carnaval de Barranquilla como asistente de animación del cineasta Carlos Santa. Estuvo también del 2013 al 2019 en el atelier de Rosenel Baúl, que también conozco la obra de ella y siento gran admiración por esta artista increíble también. Participó activamente en la creación del libro de Locard, Retratos de un Ángel, con el escritor Álvaro Suescún, y ha trabajado en compañías de teatro en diseño y confección de vestuario, en la que se resalta la compañía de teatro Lope de Vega del actor Juan Ángel y compañía Tetre, y figura del director francés Laurent Bancaret. Bueno, ahí sí estás tú mejor en francés que yo. Ha estado también en talleres de grabado, talleres de colografía, de estilografía, con Eduardo Esparza de Tabio, Juan Carlos Sintra de Cuba, Augusto Rendón de Bogotá y Leonardo Botley de Argentina. Entonces, hay muchas cosas por decir, pero te doy la bienvenida, Angie. Gracias por aceptar esta invitación y que seas tú quien nos cuente toda esa experiencia con nuestros estudiantes en este proceso del plan lector. Una forma más creativa de mostrar un resultado de aprendizaje, ¿no? Bienvenida, Angie.
Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y gracias a todos por pues estar ahí presentes, por haber visto la exposición que realmente pues para mí es muy valioso que se hayan encontrado un poco con mi universo y que hayan conocido todo lo que hay detrás de esas bitácoras, de esos libros que terminan siendo pedazos de uno mismo, ¿no? Que se esparcen. Cuando yo regresé acá, yo dije, regresé desnuda. Me sentía un poco sin mis libros, no tenía la idea de dejarlos. Pero dije, bueno, quedan en buenas manos, así que allá siguen. Pero sí siento como un poco de vacío sin mis bitácoras. Bien, figúrate que dentro de las clases de procesos de lectura y escritura que son de primer semestre de las unidades tecnológicas de Santander, siempre llevamos a cabo un plan lector y se manejan diferentes escritos semestre a semestre. Y precisamente como apoyo a ese plan lector y despertarles la creatividad a los estudiantes, pues los hemos llevado a la Casa del Libro y nos hemos encontrado con esa maravillosa obra, la obra tuya de Carnet de Boyac, que es una muestra compuesta de libros, bitácoras e instalaciones de dibujos y piezas que integran elementos de la naturaleza. La idea es como contarles un poquito mi experiencia acerca pues de las bitácoras. Yo llevo haciendo bitácoras desde el año 2010 y comencé pues en un proceso con la academia que era como una exigencia y la verdad a mí me quedó gustando mucho porque eso me ayudó mucho, o sea, entre el texto y la imagen ayudó mucho a mis procesos artísticos y yo veía que cada vez, o sea, habían cosas que yo a veces no sabía por qué las iba haciendo y las iba almacenando y después iban evolucionando y me daba cuenta que terminaban siendo obra. Entonces terminé viendo como, acá yo puedo consignar tanto mis procesos artísticos como mi día a día. Iba creando el día a día en ellas y después resultó que también las empecé a llevar a mis viajes, entonces también iban almacenando toda la información que yo iba viviendo cada día en los viajes, en mi vida personal, bueno, en fin, ¿no? Y creo que es un recurso que me ayudó mucho a entenderme, a hacer procesos creativos, o sea, no es, o sea, es un autoconocimiento, pero también es parte de la creación y era como llevar todo eso todos los pensamientos que primero nacen acá y después tú te empiezas a dar como el primer suspiro de vida en la bitácora y ya trascienden cuando se vuelven obra. Entonces, para mí fue una herramienta fabulosa. O sea, antes la veía como, ay, no, tener que llenar la bitácora y ahora qué voy a poner y ahora qué voy a hacer y que no, que yo la quiero bonita. Entonces era como empezar a posponer y después dije, no, o sea, nos vamos a poner serios con esto y le vamos a dar pues la importancia que debe tener. Y la primera vez la presenté en una clase o sea, presenté la obra y presenté la bitácora. Entonces vi que todo el mundo era animado a ver la bitácora y bueno, después pues compañeros estudiantes y después vieron la obra y fue como, wow, entendieron todo el proceso y yo dije, maravilloso. Cuando expongo Historias de Maniquí, que es una obra que también se mostró en la Casa del Libro Total, que es la que, o sea, ella viajó a Barranquilla, Bogotá, Manizales y Bucaramanga. Yo mostré la bitácora por primera vez ya en una exposición como tal en Barranquilla. Y cuando yo veo que la gente ve la obra y abre la bitácora, o sea, había una fascinación en ver el proceso, de cómo se había concebido todo, de cómo yo había llegado a esa obra, de los bocetos, de los dibujos, o sea, fue como wow, o sea, algo que gustó mucho, que fue una bitácora precisamente que ustedes vieron, que estaba sobre la mesa, y esa bitácora llevó todo ese proceso. Entonces de ahí en adelante yo veo que o sea, ya empieza a ser muy, muy, muy valioso para mí tener un libro, un espacio donde
dónde contarme, dónde reconocerme, dónde crear, dónde escribir, dónde dibujar, dónde hacer de todo. Entonces fue Ujú. como mi primera experiencia fuerte con las bitácoras para pues desarrollar todo lo que era obra también. Bien. Estaba leyendo que Francisco de Borja Purroy, historiador de la Galería Uffizi de Florencia, Italia, quien fue el curador de tu obra, a quien conociste por casualidad en un museo del Palacio Pitti en Florencia, precisamente hablaron de tus bitácoras donde se había recopilado tu recorrido artístico y personal a través de collages y escritos y experiencias, pero especialmente había algo particular de tu propio viaje interior. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es ese proceso? Pues, a ver, este viaje fue un viaje que hice sola, cumpliendo como un sueño pues el maestro Ángel Otcar siempre me decía como que, listo, pues es bien que tú conozcas los maestros en los libros, pero hay que ir a verlos. Entonces eso me quedó resonando y bueno, hubo la oportunidad de hacer este viaje por 3 meses sola con una maleta. Y en cada lado que llegaba, pues, o sea, no es lo mismo cuando tú viajas con gente, cuando tú viajas con tu familia, con amigos, o cuando tú viajas ¿Mm? solo, ya es como, y además en un país, o sea, países que tú no conoces y de pronto que ni conoces la lengua, que fue el caso, y llegar a hacer todo este viaje fue como, wow, digamos que ir a ver los museos que podía, pero también era como recorrer los pasos en Italia, sobre todo el maestro Ángel en Roma, creo Ujú. que, y en una ciudad que yo me perdí todo el tiempo. Entonces fue como, estás no enfrentado, pero sí encima de algo que de pronto deseabas vivir, pero cuando ya lo tienes encima tuyo ya es como, ¡oh! ¿Qué es todo esto? Entonces ahí empecé a escribir, pues digamos que habían momentos de soledad, habían momentos ay, no me hace falta la familia, o me hace falta la comida, o me hace falta X, o me hace falta Y, pero estoy en este lugar. O sea, era al mismo tiempo como, estoy aquí, estoy admirando la obra de, pues, ejemplo, Bernini, estoy admirando la obra de, bueno, de grandes maestros, y, y nomás el recorrer, el caminar todo el día, el estar encontrándote en una ciudad como Roma, que es un museo, o como París, que es toda una escenografía, era como, o sea, era, wow, era muy, muy fuerte. Y al mismo tiempo, pues confrontarte digamos, ciertas limitaciones que tienes acerca de la lengua, acerca de, bueno, de infinidades de cosas, de cómo te vas a transportar, de cómo te vas a mover. Entonces ahí pues empiezo como a escribir, como a tratar de dibujar, como cada papel se vuelve importante, cada un ticket de un bus, un ticket de un tren, un ticket de una entrada a un museo, ya se vuelve como, esto es parte de la historia. Y además, digamos que yo decía, bueno, yo viajé, pero ahora yo quiero contarle mi proceso, o sea, mi viaje a mi familia, a mi gente, a mis amigos. Entonces la bitácora fue como, es increíble yo poder llevar este elemento porque no todo lo vas a recordar cuando estás con la gente. Y cuando yo regreso a Colombia y muestro la bitácora, íbamos pasando hojas por hojas y, ay, bueno, mira, y cada hoja se vuelve una historia, cada hoja se vuelve una anécdota, cada hoja cuenta algo y como que hay algún elemento que te hace recordar y te conectas y dices, mira, pasó esto, y esto, y esto, y esto, y bueno, se vuelve como un libro de anécdotas y de experiencias que tú le dices a la gente, bueno, sí se puede hacer, o sea, tú lo puedes hacer, si yo lo hice, todo el mundo lo puede hacer. Entonces era también como para animar, como para decir, todo es posible, mientras que tú lo tengas, todo puede ser posible. Fue algo así como la bitácora de viaje. Y encontrarme totalmente con miedos, con de todo. Bueno, ahí respondes como la segunda pregunta que te iba a hacer, ¿no?
hace un momento comentaste que tú empezaste en el 2010 a crear esas bitácoras para tus procesos artísticos y mostrar esas facetas de tu vida, y pues te iba a preguntar cómo era ese proceso de inspiración como desarrollo personal y de creación de tu entorno, porque precisamente como resultado de aprendizaje de los estudiantes que están bajo mi cargo, vamos a hacer una bitácora. Precisamente ahora vamos a hablar de eso, de un libro muy particular que tiene que ver contigo también. Y es eso, o sea, los estudiantes a veces dicen, bueno, sí, yo tengo esta imagen, tengo esta, pero ¿cómo la pongo? Es que no se ve bonita, lo que tú decías, yo la veo estéticamente fea, pero es que, ¿qué se tiene en cuenta en la bitácora? ¿La parte estética o más el contenido, lo que yo escribo, la letra, el color? Porque a ellos les causaba mucha curiosidad. Por ejemplo, algo que recuerdo, que en una página había un pedazo de tu cabello y había un recorte de tu niñez, por ejemplo, pero había otra bitácora también muy relacionada con la fertilidad, otra relacionada con hojas de naturaleza y eso, hojas secas. Entonces ellos decían, profe, pero ¿qué se tiene en cuenta para una bitácora? Entonces, ¿cómo es ese proceso de inspiración para pensar en los elementos básicos para hacer una escritura creativa en una página, tan solo una página? Yo creo que una de las cosas más importantes de una bitácora, y es lo que se hace, es que uno es honesto. O sea, uno no está con pretensiones. En una bitácora, por ejemplo, yo nunca pensé en mostrarlas. Yo nunca pensé, voy a hacer una exposición de las bitácoras. Nunca lo pensé así antes. Y todo fue como muy, acá tengo 16 todavía, fue como muy honesto y decir, bueno, o sea, digamos, yo no sé si ustedes vieron, había una hoja donde hay un dibujo que yo hago de Klim, hay un recorte de cabello y escribo que mi cabello es como el hilo que produzco yo, es mi materia prima y es uno de los objetos que yo puedo trabajar. Pasaba que cada vez que yo sentía, porque bueno, o sea, hay que ser honestos y no todo el tiempo estás con cara de ponqué, no todo el tiempo estás irradiando alegría. Normalmente cuando yo cortaba mi cabello era momentos fuertes de mi vida donde yo necesitaba deshacerme de eso, de esa nostalgia, de esa tristeza, y lo primero que hacía era cortarme un mechón de cabello, diciendo, bueno, esto ya pasó y yo lo dejo almacenado en esta parte. ¿Qué pasa con la bitácora? Es honesta. Uno es, o sea, hagan de cuenta del diario. Uno en el diario no se va a poner a decir, ay, no, oye, hoy estoy, no, uno es súper honesto, uno dice, bueno, yo me sentí así, ya está, y esto es lo que pongo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser muy receptivo con lo que pasa alrededor. Entonces, si uno tiene la oportunidad, no sé, hoy no amanecí bien y justo el día está gris, y resulta que lo primero que hago cuando abro el celular es una imagen triste, o sea, todo eso va entrando en la bitácora, toda esa información. Obvio, si yo estoy al contrario, estoy muy contenta y pasó esto y que tuve la oportunidad de entrar o hacer una caminata, pues ahí voy recogiendo también información. O sea, yo pienso que una de las cosas importantes es vivir el aquí y ahora, y es estar abierto. Cuando tú estás con un montón de cosas en tu cabeza, no vas a ver lo que está pasando alrededor y no puedes conectarte con eso que hay alrededor y ponerlo en tu bitácora. Entonces yo hago, no sé, normalmente pongo un elemento, vamos, si voy a abrir una hoja, que fue una bitácora que traje ya para regreso, y muchas veces pongo una imagen y yo digo, bueno, ¿qué me vas a contar? O sea, dibujo o algo así, bueno, ¿qué quiero contar o qué me quiero contar a mí misma? Entonces, me pasa para todos los procesos de creación, no solo para las bitácoras. Yo pongo a hablar los elementos, digamos, a ver, un ejemplo, pasé todo el día, hice un recorrido,
leí un libro, vi una notificación que me interesó. Bueno, ahora vamos a hablar de la tecnología porque eso es ahora todo el mundo anda con su celular, entonces vi una publicación que me interesó, tomé el bus y resulta que pusieron una canción X y todo como que hay un hilo. Entonces en la noche, listo, yo pongo un ejemplo, pongo toda como lo que yo viví en el diario, en el día, y ahora, ¿cómo pongo a dialogar esa información? Entonces yo sencillamente digo, yo me voy dejando guiar, yo pongo la primera imagen, tal vez no pego o sea, en ese instante, después veo la imagen, sí, y empiezo a escribir. O sea, pongo mi imagen y empiezo a escribir. No importa cómo, porque es mi bitácora. O sea, mi bitácora no pretende que, digamos, que sea expuesta, sino que sea expuesta para mí, que sea honesta para mí. Entonces yo ahí empiezo como a armar, a escribir, a unir, a hacer como un rompecabezas y pues, ahí se crea como la imagen. O sencillamente, si yo tengo la suerte de tener mi bitácora y un pegastit, pues entonces de una vez voy pegando, voy escribiendo, no sé, en Bogotá tú puedes tener 2 horas de bus, entonces divinamente si estás sentado puedes ir escribiendo, puedes ir recortando, puedes ir pegando y puedes ahí ir dialogando, que era muchas veces también lo que pasaba. Yo me acuerdo una vez que yo me fui para Santa Marta, 18 horas, Bogotá 18 horas en bus, y ese día yo no llevé la bitácora y pues tenía un libro y pues el libro yo no lo traje ni lo mostré. El libro fue el que tuvo toda la información. Yo ahí escribí en mi libro, no tenía más, afortunadamente tenía un lápiz y empecé a escribir en el libro, iba leyendo, lo leí durante todo el camino, pero al mismo tiempo tenía reflexiones, entonces yo iba escribiendo, iba dibujando, de pronto miraba y veía un paisaje o algo que me gustaba, un árbol, y lo iba dibujando, lo iba como todo un instante y un diálogo entre el libro, lo que estaba viviendo y mis sentimientos en ese momento. Siempre es un diálogo emocional, un diálogo entre la emoción y la realidad. Lo que tú estás sintiendo en ese momento y lo que estás viendo y te cautivó. Siempre. Sí, yo creo que es importante no separar eso. O sea, cuando tú estás en procesos creativos, hay una unión fuerte. O sea, tú no puedes decir, esta es la Angie artista y esta es la Angie que escribe y esta es la Angie que está viviendo esto. No, termina todo juntándose, termina todo viviéndose en un momento y es eso lo que tienes que plasmar. O sea, eso es lo que tienes que crear. Sí, tú has dicho algo importantísimo que es básico para los estudiantes que están acá, que están realizando una bitácora, y es que no tanto en la estética y que se vea bonito y es que el color, no, porque lo que dijiste ahorita, que es esa sinceridad, ¿no? O sea, una sinceridad entre la bitácora y yo, cuando se establece así, el público percibe esa sinceridad, o sea, no se ve tanto lo que decías tú, la belleza, y que sí, ¿será que se ve bonito? No, sino estás entregando una parte de ti, de tu emoción, de tu sentimiento, momentáneo, porque la inspiración es momentánea, ¿no? Lo que tú tienes ahorita por inspiración, en 5 minutos no es la misma, eso varía. No. Si uno no aprovecha, y ahora voy a traer a colación algo que estábamos hablando como en el detrás de cámaras, que me cautivó muchísimo y me siento muy identificada en mis ratos de desvelo también, porque tengo muchos ratos de desvelo y vamos a hablar ahora de eso. Voy a compartir pantalla para que tú nos expliques qué son círculos de luz, porque los libros también han sido un proceso explícito en tu obra y precisamente pues esa es la inspiración para los muchachos para realizar esta bitácora basada en el plan lector. Carnet de Voyage fue la exposición que estuvo en la Casa del Libro y precisamente la realización del plan lector está inspirada en esas bitácoras, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros expresar lo que leemos a través de esto que vamos a ver? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué son? Explícanos esto y qué es un círculo de luz. Háblanos de este proceso. Bueno,
Los círculos de luz son como parte de los libros, ¿no? Sobre todo de los libros. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los libros, que eran los que estaban ahí en el estante. Bueno, aquí yo vivo en el campo, entonces digamos que cuando el proceso que tú tienes en Colombia, que es la abundancia siempre, lo verde, bueno, aquí encontrarme ya después con las estaciones, pues fue como, wow, ¿qué es todo esto? Y vivir en el campo pues me hace tener como un acercamiento muy fuerte con la naturaleza, de ver sus cambios, de ver la primavera, el verano, el otoño, y empiezo a recolectar pues todo lo que veo al caminar en el campo. Cada vez que salimos con mi esposo, pues siempre hay caminadas y caminadas y pues empiezo, o sea, queda uno como, wow, ¿qué es todo esto? Entonces, empiezo a almacenar hojas de té, que son los círculos de luz, ¿no? Porque digamos que todos en los libros tú ves que hay muchas flores, hay dibujo, pero en los círculos de luz yo los empiezo a trabajar con hojas de té y con todo lo que he comenzado a almacenar, con todas las semillas, con hay algo de costura, y pues lo bello de los círculos es cuando tú los puedes ver a la luz y hay una transparencia, entonces tú puedes ver toda la información que hay con más detalle y bueno, se ve precioso. A mí me encantó y creo que fue como un súper descubrimiento para mí, tanto en la naturaleza como en este tipo de técnica, que llevaba como de todo un poco, ¿no? Tanto las semillas como, te digo, la costura, pues algo que siempre he tenido como una especie de bordado, bueno, en fin, ahí está recopilado como todo. Y que tengo acá más, estoy haciendo otros para una exposición que pienso hacer acá, y los tengo más grandecitos, o sea, dejé estos allá y comencé a hacer otros acá. Estos son como de una flor que traje de allá. Entonces este es uno chiquitico. Si se alcanzan a verlo, lo mismo, tiene bordado, por ejemplo, esto, yo no sé, bueno, para mí son pájaros, y resulta que ¿no? Es como una especie de piña, una piñita, y dentro hay esto, y dentro de eso ellos abrazan dos pequeñas semillas que parecen mariposas. O sea, ahí es cuando yo digo, wow, es como la perfección de la naturaleza, de cómo ellas hacen para volar, cómo ellas hacen para moverse de un lado a otro, cómo es todo tan calculado que uno a veces no, digamos que en mi caso yo no lo viví tanto en Colombia y vengo a verlo de esa manera tan, digamos, tan fuerte, ¿no? O sea, de ver cómo las semillas se mueven, la primavera empieza a salir con esas flores, el invierno, todo ese, o sea, es una cosa que me dice, wow, qué bonito. Y por eso empiezan a nacer los libros, parte de los libros, no todos, y los círculos de luz, de ese descubrir de la naturaleza. Esto habla de tu infancia, ¿no? Sí. Dice la pequeña Angie, amante de las flores. ¿Te dice esto? O sea, ¿cuál es tu inspiración para representarte con los animales, las flores, aquí la aventura? Sí, yo creo que, digamos que cuando comencé a hacer el libro de mi infancia fue como una reconciliación también con esa niña, ¿no? Como crearle un universo. De pronto no todos tenemos como las super infancias. Y ahí era decirle a esta niña, bueno, mira, esto es lo que yo te puedo ofrecer ya estando grande, entonces te puedo dar esto, te puedo dar lo otro, y yo me traje una serie de fotos
mías y de mis hijos, dije, bueno, voy a sacar fotocopias, empiezo a hacer recortes, lo que les digo, como que yo pongo una imagen y veo alrededor un montón y empiezo como voy a poner esto, voy a poner lo otro, qué me cuenta, qué puedo decir con esto, y es prácticamente jugar. O sea, mi infancia fue eso. Hay una cosa que, por ejemplo, en esta que estás mostrando ahí, donde estoy como en un capullo, ahí tengo el cabello corto. Mi mamá Esta. me corta el cabello, sí, mi mamá me corta el cabello y parezco un niño. Entonces, cuando me voy a coser el cabello, yo siempre quise tener mi cabello largo y mi madre siempre me lo cortaba. Entonces Sí, dije, sí. voy a empezar a tejer mi cabello, yo quiero verme con mi cabello largo y la empiezo a hacer así. Empiezo a tejer ese cabello, bordar ese cabello y pues la meto como en en esa especie de mariposa, como de una manera de, bueno, eso es otra ancha. O sea, yo creo que uno cuando está pequeñito, claro, uno hace cosas y como que muchas veces no son tan valiosas para los demás, para uno sí es como la gran obra de arte, así sea un dibujo X. Claro, claro. Y cuando eres grande y ya tienes la oportunidad de decir, bueno, esto soy yo, esto, ahora yo quiero cuando pequeña verme así. Y Ujú. prácticamente es el libro de mi infancia, o sea, esto es lo que quiero darle a esa Angie pequeña. Sabes que eso es un ejercicio muy lindo que tú hiciste con esta imagen de introspección, de análisis, de dejar atrás lo que nos duele, dejarlo plasmado en una obra así, como lo que en ese momento la emoción de, ¿no? Es importantísimo hacerlo a través del arte, por eso dicen que el arte cura, el arte nos ayuda a sanar. El arte, el arte incluye todo, ¿no? La pintura, la ilustración, el grabado, la escritura, porque el arte siempre va acompañado de la escritura. Sí, que es verdad, siempre, o sea, siempre están los dos de la mano, o sea, uno no puede cambiar uno o el otro, ¿no? Siempre como que hay ese lazo muy fuerte entre la escritura y la imagen. Yo, Ujú. de esa Siempre. manera. Es importantísimo hacer el ejercicio y al final hablamos de eso para darle la palabra a algunos estudiantes que uno, por ejemplo, yo hago ese ejercicio. Cuando estoy pintando, sentarme a analizar mi propia obra y escribirle. A ver Mm, si la inspiración es la misma, la historia que guarda la obra es la misma que está en las letras. Es un ejercicio muy bueno para despertar la creatividad y especialmente para despertar el sentimiento a través del arte y a través de la escritura. Por eso cultivamos mucho a través del Departamento de Humanidades esos dos elementos, ¿no? La escritura y la ilustración, porque mm. la lectura se puede hacer a través del arte y a través de la escritura. ¿No? No solo a través de libros. Fíjate que al principio tú decías que Ángel Locar te decía como un consejo de vida, no solo hay que leer, hay que ir a mirar, hay que ir a relacionarse con el artista, con la obra, Sí. navegar a través de su obra, ¿no? Y algo que tú me decías, voy a leerlo tal cual me lo pusiste, no sé si me das permiso que me pusiste la descripción de algo. Voy a leerlo primero y luego le digo aquí a los estudiantes y a los docentes a qué me estoy refiriendo. Describo la relación con una mujer que entra cada noche a mi habitación a la madrugada, una especie de ensueño. No sé de dónde viene ni qué hace en mi cuarto. Me ve dormir y a veces interrumpe mis sueños con sus ruidos. Se vuelve una presencia importante, tanto que se vuelve mi confidente. Le comentaba a Angie que dentro del plan lector, nosotros estamos trabajando este semestre el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Y oh sorpresa que Angie me dice que este libro fue la influencia para su proyecto de grado. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto en tu proceso de grado y esta novela del escritor Robert Louis? Bueno, fueron 3 libros, estuvo El lobo estepario, estuvo
también Demian de Hermann Hesse, los dos, y El extraño caso. De hecho es que yo empiezo a leer, bueno, todo comenzó porque había una idea de hacer retratos, retratos de mí, de cómo el otro me miraba. Y bueno, ahí logré algunos retratos o sea, la idea comenzó con eso, que retratos del otro, de cómo me miraba. Era como primero eso, o sea, la idea fue primera, el inicio fue eso. Después, bueno, las cosas como que no fluyeron por ese lado y me meto a leer estos libros, digamos que a entrar como en ese alter ego que todo el mundo tiene, o sea, nosotros tenemos nuestro lado de luz, pero también tenemos nuestra sombra. Ujú, Y, y como que, claro, siempre mostramos la mejor cara, pero no, no, esto soy yo y no soy esa sombra, o sea, no, no tengo ese lado maligno o ese lado pretencioso o ese lado apasionado o ese lado X. Siempre está escondido eso. En este caso, yo leo estos libros, me doy cuenta cómo hay una presencia que como que tenemos guardada y no la queremos liberar. Y sale en esta historia de Psique y ella es Alexa. Pasa, digamos, curiosamente que hay como episodios, lo que yo les decía, la relación en vivir, o sea, de unir lo que estás viviendo y hacerlo una sola cosa, ¿no? En esta obra es que yo me doy cuenta mucho de eso, o sea, yo no puedo separar una cosa de la otra. Y en este momento es en el año 2013 y pues empiezo a vivir como un proceso diferente. Estoy sola viviendo con un artista y o sea, con dos hermanos en un ujú. apartamento en Chapinero y mis hijos están con mi mamá, o sea, estoy viviendo sola para hacer este proyecto. Y trabajar y hacer, bueno, miles de cosas, pero empiezan a hacer este proyecto. Entonces, en mi habitación realmente pasan cosas, o sea, estoy tan concentrada en el trabajo, en lo que yo quiero hacer, en la lectura, o sea, me encierro totalmente en el capullo y, y prácticamente escribiendo, dibujando, bueno, siendo X y Y, y cuando hay que trabajar, pues trabajando, y resulta que empiezan a pasar como cosas que yo digo, esto es verdad, o esto es sueño, o esto qué es lo que está pasando, bueno, en fin, y empiezo a crear esta mujer, digo, bueno, y más lo que estaba leyendo, más lo que estaba viendo, en fin, o sea, es como todo una burbuja de información, y, y da la casualidad que, bueno, el comienzo del texto dice, así comienza todo y hago como desde la última página, o sea, relato como lo último y empiezo a desarrollar hoja por hoja, no sé cómo explicar eso, bueno, o sea, hago como un relato de esto es lo que me está pasando en este instante y esto es lo que viví días anteriores con esta mujer a tal hora, porque resultaba que había una hora en que yo me despertaba siempre, entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo puedo relacionar? Y empiezo a escribir y a escribir. Y resulta que, pues, esta mujer que yo empiezo a, a describir aparece entre las 2 de la mañana y las 3 de la tarde, de las 3 de la mañana, 2 de la mañana a 3 de la tarde, y yo empiezo a crear todo un imaginario de lo que pasa con esta mujer, de cómo entra, de que yo estoy siempre como tratando de dormir y ella llega y bota mis libros, como tratando de llamar la atención, eh, y ya empiezo a darle como, bueno, ya está acá, pues, o sea, empieza a ser parte de mi vida, o sea, ya empiezo a discutir con ella, pues a la madrugada, a contarle lo que me pasa, pero ella ya sabe qué es lo que pasa, entonces me da sus consejos, en fin, o sea, hay como un relato y una mezcla entre lo que yo vivo en el día a día y lo que ella viene como a recalcarme, ¿no? Como a decirme, eres esto, eres lo otro, o sea, como que no te hagas la santa tampoco, o sea, es como que tú mismo te digas eso como, bueno, ¿qué pasa aquí?
como que todas las cosas que tú tratas de meter debajo del tapete, las empiezas a sacar y empiezas a reconocer, ah, sí, yo también tengo mi sombra, yo también tengo mis lados oscuros y esta mujer hace que yo los reconozca. Entonces ahí se crea toda la historia y se crea pues las imágenes. Entonces yo empiezo a dibujarlas. En el relato yo escribo, yo empiezo a dibujarlas y después las llevo a la técnica de colografía. Empiezo a hacer los grabados, siempre son grabados grandes, son como casi así, granditos, grandecitos, como de 30 por 70, no me acuerdo. Bueno, son grandes y, y como que, wow, o sea, me encantó, digamos que todo el proceso de no, o sea, yo creo que hay una de las cosas que uno le estresa y es presentar un proyecto de grado y quieres que sea lo mejor y quieres que todo el mundo diga, wow, y ya después de todo ese wow, yo digo, no, o sea, es más importante lo que yo estoy viviendo en este día a día. O sea, tengo un desprendimiento, estoy viviendo cosas complicadas y hay que contarlo. Hay que escribirlo, hay que dibujarlo, hay que dejar un poco las pretensiones y hay que ser más honesto con lo que estoy sintiendo en este momento. Y de ahí nace Psique. Ya, Claro, Angie, es que el artista siempre tiene que ser honesto porque estamos pintando para nosotros, no estamos pintando para el público. Uno pinta para el público en el caso que sea una obra comercial. Yo quiero que me pinte esto porque se la voy a comprar. Ahí se pinta uno para el otro. Pero cuando estamos pintando o estamos escribiendo, en el caso de un escritor, estamos plasmando nuestra emoción, nuestro sentimiento. Y tú me haces recordar el libro El camino del artista de Julia Cameron. En cualquier momento es bueno para escribir. mm, Esos momentos de insomnio, pues, 2 de la mañana, 3 de la mañana, que siempre uno se despierta y queda uno como un bombillo, o sea, como si uno hubiera dormido 10 horas y se despierta uno a las 2, 3 de la mañana y uno dice, bueno, ¿y yo qué hago despierta? ¿Qué hago con esto? ¿No? Entonces, lo sí, bueno, muchas veces sí, a mí me pasó en una oportunidad que eran las 2 de la mañana y yo no conciliaba el sueño y yo decía, yo quiero ponerme a escribir. Y yo, pero 2 de la mañana. Y al otro día, pues con clase, ¿no? Pero yo dije, si yo quiero escribir en ese momento, hay que escribir, porque en ese momento es donde viene todo, 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 todo el ambiente, el silencio de la noche, o de pronto un grito a lo lejos, de pronto pasó un carro, de pronto cualquier ruido es motivo de inspiración, sí, cualquier cosa. sí, eso es verdad. Yo creo que ahí en ese relato es una de las cosas que pasa. Y en una parte escribo que eh, ladra un perro y precisamente yo lo escribo, ahí ladra un perro y entonces yo creo que no, o sea, cuando tienes una imaginación a flor de piel, como tú dices, como que en esa hora hay un silencio y ahí todo lo que pasa es una excusa y tú de eso mínimo tú lo puedes volver, o sea, lo vuelves toda una, llámale ciencia ficción, llámale, eh, no sé, poemas, yo qué sé, o sea, se vuelve toda una novela o un drama y tú lo plasmas, o sea, y puede ser que en ese momento tú lo veas wow y después lo leas y digas, no, no es tan bueno, o después que lo leas, ah, eso es algo muy importante y es que cuando tú estás haciendo una obra, un escrito, como que hay que dejarle un reposo, ¿no? O sea, tú lo escribes, está la emoción, está todo lo que te llena para hacerlo y como que tú lo dejas dormir. Yo a veces dejo dormir como las cosas y por allá en un tiempo vuelvo y las abro y digo, wow, esto está muy bueno, vea, voy a agregarle esto o de pronto en ese día tengo otra emoción y entonces le agrego otra información que ayuda como a complementar eso que yo ya escribí, pero hay que hacerlo, o sea, lo que tú dices, o sea, uno dice, bueno, 3 de la mañana, vamos a volverlo tiempo productivo, o sea, Ujú. porque estás con esa energía y no hay ruido, no hay un ruido, digamos, exterior que te limite a no hacerlo. Claro, ahí porque hago énfasis o hago alusión al libro del Camino del Artista, la escritora sugiere esa parte, ¿no? Hay varios estudiantes o muchos, pues, que dicen, profe, a mí me gustaría escribir, pero no sé cómo, no sé por dónde empezar, no sé.
Yo les dije, no, o sea, uno no debe buscar palabras, las palabras nacen. Si a mí me nace escribir, salí de la casa a caminar, escriban así, salí de la casa a caminar. Entonces ella hacía una sugerencia, Julia Camero, que para uno aprender a escribir o desarrollar la escritura creativa o la creatividad, era escribir una página diaria Mm. de lo que ve desde que se levantó. Me senté en la cama y vi por la ventana y vi el señor de los aguacates y grita, escriba eso. Que luego que llegaron y timbraron en la puerta, escriba eso, una página, llenó la página, al otro día escriba otra página y al otro día escriba otra página. Cuando nos damos cuenta tenemos un cuaderno escrito y uno dice, ¿en qué momento escribí esto? No se necesita ser, digo yo, licenciado en escritura para empezar a escribir, para poder desarrollar esa escritura creativa, ¿no? No Sí. sé qué quieras decirle tú a tantos jóvenes que están aquí conectados. Bueno, decirles que, por ejemplo, en el taller que yo di de bitácoras, allá yo les decía lo mismo que tú estás diciendo. Yo no he leído el libro que tú dices, pero yo les decía, bueno, digamos que cuando tú escribes, obvio, la idea es escribir diario, pero yo les decía, bueno, hoy, no, hoy se levantaron sin nada. Bueno, escriba nada. Y la Ujú, fecha, para mí siempre es importante las fechas. Entonces yo les decía, escribe, amanecí con nada, listo. Al día siguiente, amanecí, no sé, triste. Bueno, sí hay la posibilidad de triste porque no tengo café. Listo, no tengo café. Y al día siguiente, bueno, ¿por qué no voy a poner otra frase? O sea, de poquito a poquito, y porque yo les, o sea, yo veía que lo mismo, me decían, no, pero yo qué puedo escribir, a mí me da pereza. Yo les decía, no, o sea, al comienzo solo escribe, digamos, te levantas y si no tienes nada, realmente escribe nada, no se me ocurre nada hoy. Ya eso es algo, o sea, ya ahí hay una información, ya me está contando algo. ujú. Al día siguiente ya como que, bueno, amanecí mejor que ayer, pero aún no se me ocurre nada. Bueno, ya hay otra, o sea, ya cada vez va recopilando algo más de información. Ujú, Y decía, no importa, pero por favor escriban y por favor pónganme la fecha, porque para mí es como, el tal día yo estaba mal, pero el día 20 yo ya escribí por lo menos una página o escribí ya 2 páginas, o lo ideal es que uno escribiera 3 páginas diarias. O sea, si uno claro. escribe 3 páginas diarias, ya llegó a un buen nivel. Pero si vas a escribir solo medio párrafo, no importa, o sea, el medio párrafo está bien. Si vas a escribir solo una letra, una palabra, está bien. Bueno, una letra, ¿por qué no? Está bien. O sea, lo importante es como que te metas todo, o sea, en esa pequeña rutina, en ese ritual de cada día escribir algo para ti mismo, ni siquiera para el otro, es para ti mismo. O sea, es Claro. algo, es tuyo y lo que tú decías es para uno mismo. Pues es como lo que quería agregar. No, incluso una letra. Uno puede, eso es como en el mercadeo, ¿no? Bueno, le dan a uno un lapicero, ¿qué haría con este lapicero? ¿Cómo lo vendería? Entonces le dan a uno una letra, la P. ¿Qué harías con una P? ¿Qué te inspira una P? De mi nombre, Pilar. ¿O qué te inspira la A? Una letra también inspira a escribir mucho, ¿no? Uno dice la letra A, bueno, yo pienso en un ángel, pienso en un ave, pienso en un avestruz, pienso en un alimento, pienso tantas cosas, ¿no? Es buscar la manera de inspirarse, no siempre buscar lo que ya está, sino inspirarse, ¿no? Para poder hacer. Y otro ejercicio que yo hice el año pasado con un taller de bitácoras, pero ese fue online, y el ejercicio era que por un día tenían que, o sea, yo les mandaba la información y era coger un objeto. Entonces, el primero que encontraran, tanto yo, por ejemplo, cogí estas tijeras. Entonces era ni siquiera dibujarlas, sino marcar la silueta. Era marcar la silueta en el centro de la hoja y contar una historia de estas tijeras. Si las querías decorar súper, si no, pues la podías dejar así, pero la idea era contar una historia acerca de estas tijeras, que inventarte una historia. Entonces,
las chicas escribían, me contaban, no, pues eh, las tijeras antes eran blancas, pero se encontraron con unas tijeras, o sea, es la hija de unas tijeras blancas y unas tijeras rojas que ahora son rosadas. Y se inventaban un montón de cosas. Yo decía, de la nada pueden hacer algo de un objeto, como tú dices, pues, una letra, de cualquier objeto, cualquier cosa que se te ocurra, un pedazo de tela tan. ¿Y qué puedo contar de eso? O sea, eh, así, de una, sin tanto reflexionar, porque a veces todo lo queremos racionalizar y ahí es donde ¡puf! Se nos va como la inspiración, ¿no? Es rápidamente, ¿qué se me ocurre? Como tú decías, ¿qué puedo decir de esto? Eh, es una tela, es una tela que va a desaparecer mañana porque la voy a botar, porque, no sé, va ahora a terminar siendo parte de la basura. En fin, o sea, cualquier cosa que tú puedas inventarte, tanto con un objeto, con una palabra, con un sonido, si yo escucho un sonido y ese sonido me produce, ¿qué me produce? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a convertir hasta por qué no en una obra? O sea, todo es una excusa. Es que estemos abiertos. Es que imagínate que la vida de cada uno de nosotros, la tuya, la mía, de todos los que estamos aquí conectados, la vida de cada uno es una obra. Si uno tiene 30 años, imagínate todo lo que ha vivido, experiencias de vida, de infancia, de crianza, de colegio, universidad. Si nosotros nos pusiéramos a escribir lo que nuestra mente recuerda, ¿cuántos Mm. libros escribiríamos? Nosotros somos un libro y tenemos que contar. No sabemos cómo contarlo, pero tenemos que contar. Y eso hay que escribirlo y convertirlo, no sé, en fantasía, en aventura, en novela, qué sé yo. Eso forma parte de la escritura creativa, como otra lectura, como hicimos con las bitácoras del extraño caso de Mr. Hyde. ¿Cómo lo podemos convertir? Convertirnos nosotros en ese protagonista de doble personalidad, de cómo nos convertimos en nosotros. Metámonos en la historia, a ver yo cómo lo contaría siendo yo la protagonista, ¿no? Y cambiándole algunas cosas para que esa obra sea mía. A Ujú. mí me parece, Apro- dime, Apropiándote del texto, o sea, es lo mismo que yo te hablaba con Psique, o sea, bueno, o sea, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que me están contando estos libros, ahora yo cómo me apropio de eso, cómo me lo impregno y cómo yo comienzo a crear. Y sí, yo creo que cuando tú estás en un proceso de creación, hay una cosa importante y es que tienes que tener una disciplina, o sea, claro. todos los días es Ujú. alimentarlo, alimentarlo. Si tú dejas, bueno, hoy escribo, pero mañana me da pereza, pero es que pasado mañana tengo muchas cosas que hacer, pero es que después, no, yo creo que al fin de semana, creo que tengo un poco de tiempo, pues La ya eso se... justificación. Sí, entonces, no, es como, bueno, de tal hora a tal hora, yo voy a ser disciplinado y yo voy a trabajar, que no puedo, bueno, usted está en el bus, que no, que en el bus no se puede, no, estoy en una sala de espera, mucho hasta en el baño, uno puede inspirarse, o sea, no hay una excusa para regalarse uno 15 20 minutos en un proceso de creación. O sea, si te vas a tomar el cafecito en el desayuno, bueno, tú puedes ir escribiendo, ir contando un poco tu proceso, lo que estás viviendo y ahí va consignando. ¿Qué recomiendo yo, digamos, en las bitácoras? Muchas veces que siempre tengan una bitácora pequeñita, fácil de cargar, o sea, que tengan una bitácora chiquita en su bolso, que no sea complicado. Pues yo a veces cargo unas grandes, pero lo mejor es tener como una chiquita y un lápiz y un esferito o un esferito y ir escribiendo. O sea, si a uno se le ocurre algo de una y que no lo coja uno desnudo, por lo menos tiene ahí cómo escribir o guardar las imágenes, o este tipo de cosas también. Yo a veces, no sé si ustedes vieron las bitácoras, yo tenía como cositas de estas hojitas pegadas, y era lo que tenía en el instante, tan, y después, y lo pegaba en mi bitácora para dejar consignada la información y que no se me olvidara. Entonces, como que todas estas libreticas ayudan mucho en el momento Funcionan.
necesitas escribir algo con urgencia, o así sea una pequeñita, por ahí tenía una pequeñita que me regalaron, que decía, no, eso es perfecto, es como de collar, y yo dije, bueno, cualquier cosa, uno ahí raya un dibujito o algo así, un garabato, eso es otra cosa, no tiene que ser, yo les decía a las chicas con las que yo trabajaba, no tienen que hacer obras maestras, pueden Ujú. hacer hasta un garabato, un collage, algo que les evoque eso que ustedes quieren expresar, no tienen que ser necesariamente las grandes dibujantes porque no trabajaba con artistas. Ujú. Eh, que esto me pareció muy bonito y entonces lo voy a recortar. Bueno, ahora cómo lo voy a recortar, cómo lo pego, cómo lo integro a mi bitácora y lo consigno como un momento de información, un momento que quiero, un instante que quiero como recordar para más adelante. Entonces todo como que va así, como que muy también espontáneo. Acá tengo otro ejemplo que les quería mostrar. Y digamos que en el COVID como que todos quedamos así en el limbo Sí. y, y yo encontré este libro y lo volví bitácora y pues no había cómo comprar nada, entonces dije, no, pues acá yo puedo escribir, así sea, eh, dibujar y empecé como a pegar, a tapar la escritura Las y a pegar, letras. sí, a pegar las letras, algunas van pintadas, otras sí solamente como recortes de hojas Le- en blanco. Bellísimo. Y mira, por ejemplo, esto era de un libro que por ahí encontré y era un niño que había pintado una abuelita. Entonces dije, ah, bueno, está linda la abuelita, yo la, y es chistoso porque escribo en francés. Cuando en francés sería quand j'aurai 87 ans, o sea, cuando yo tenga 87 años. Y puede ser para el resto no tan importante, pero para mí es valioso. Entonces, como que todo se vuelve, todo empieza a volverse, o sea, en las bitácoras como tan espontáneo, o sea, lo que tú decías, cero pretensiones, escribes para ti, hablas para ti. Y cuando yo miraba, digamos, a veces mis bitácoras, yo decía, ah, vea, yo muchas veces hacía procesos que no había desarrollado y en ese momento yo decía, ah, esto lo voy a desarrollar. Ve, yo tuve esta idea tal día porque vi tal cosa y esto está muy interesante. Ah, vea, ya ahorita tengo la información para desarrollarla y la técnica, lo voy a hacer. Entonces de ahí volvían a nacer obras, o sea, todo es como así, como que tú encuentras en tu bitácora información que dices, ah, esto lo voy a hacer, o esto, por ejemplo, esto, como una cosa súper espontánea, una foto mía recortada, o sea, es algo así muy, muy espontáneo, Ujú. que pueden ser los super dibujos o puede ser hasta una caricatura, o sea, puede ser algo muy, muy, muy espontáneo, o sea, yo los invito a que no le tengan como miedo ni, no, esto tiene que ser increíble, no, 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 jueguen, jueguen. Yo les decía a los chicos, desen la oportunidad de jugar porque acá no está nadie para juzgarlos, no hay nadie para decirles eso no se puede hacer o esto es así o que no estás mirando la composición o que los colores, no, no jueguen, o sea, ábranse con esa bitácora que les pertenece, o sea, nadie puede venir a decirte esto. Entonces aproveché para buscar una bitácora del año 2013 que yo no la mostré y que me la traje esta vez. Fue como esta, que fue como de las primeras, no, esta no es 2013, esta es antes, como 2010. Inspiración, la portada de Gustav Klimt. Sí, pero la hice, pero realmente era un blog y así todo, y ahí comienzo a dibujar y a contar como pequeñas historias. Como les digo, todo va en la imaginación, todo va como lo que se te va iluminando. Hacíamos el ejercicio en clase, de empezar a inspirarse dentro del aula de clase. Y habían dos estudiantes que empezaron a bocetear y yo decía, bueno, ¿qué les dice la historia? Cuando ustedes piensan en un personaje, ¿cómo se lo imaginan?
porque ustedes apenas lo están leyendo, pero pinten, dibújenlo. Profe, yo no sé dibujar como tú sepas dibujar. Y empezaron a dibujar y empezaron a escribir al lado y al final les dije, no vayas a botar este dibujo, este va a ser incluido en la bitácora. Me dijo, no, profe, yo en la casa lo pinto, lo paso a limpio. Le dije, no, no, porque en la casa tú estás sometido bajo otra inspiración que no es la misma que viviste en este momento. Este es el momento valioso. El borrador que tú sacaste fue porque fue lo que te vino de la mente al corazón, acá. Pero sí, es el primer rayo de luz, así que es tan importante como como la obra en sí. O Claro, sea, no hay que eso es reemplazarlo, eso. Mm. no hay que reemplazarlo. Si en ese momento se me ocurrió una cosa así, un círculo, un arabesco, qué sé yo, ese es el que hay que utilizar. Excelente, excelente haberte escuchado. Lástima, siempre hablábamos con el coordinador que pongamos tanto tiempo porque esto siempre se extiende. Esto es tema para hablar 2 horas, 3 horas, una tarde y se encarreta uno. Y Increíble. yo- Pero bueno, yo quiero darle estos 10 minuticos que quedan para las 3:30. Los estudiantes, los que están elaborando la bitácora. ¿Cómo haces para plasmar cada uno de esos momentos? Por ejemplo, en medio de la charla tuya y escuchando una canción, me hizo remontarme a unos meses atrás a una situación que viví. Y o sea, sin pensarlo, en este momento llevo más o menos como 5 dibujos. Ahí es algo personal intentando hacer una yo, de una experiencia que viví, más una canción que estaba escuchando. Entonces es como el miedo a plasmar lo que siento, ¿sí? ¿De qué manera me suelto para poder mostrar todas las emociones que tengo en este momento? O sea, tu pregunta es de cómo te puedes soltar, cómo puedes, Sí, porque hay otra cosa que yo les decía a las personas y a veces a uno le da como miedo que le lean a uno lo que está escribiendo, ¿no? Por ejemplo, yo dije, ups, yo dije toda mi vida ya, ups, como, ¿qué tal? Yo veía que la gente sí leía, y yo, ay, espero que no lea todo, como que uno estaba a veces con esos nervios de que como el diario cuando uno era pequeñito que uno escribía y de pronto el hermano se lo quitaba a uno y como, no, no. Entonces yo le decía, a veces uno puede crear códigos, ¿no? O sea, uno mismo en ese mismo juego en el que está, puede crear códigos si es que verdaderamente hay alguien que va a venir a interrumpir digamos que tu intimidad, ¿no? Eso es como en un caso extremo, o sea, tú puedes jugar eh, escribiendo circular, escribir encima, o sea, transcribir encima, o sea, hay muchas, digamos que trucos para poder resolver eso, pero la idea es que sin miedo, o sea, como que todo el mundo tiene su historia, todo el mundo tiene digo, su chicharrón encima, entonces uno es como, hay que sacar todo eso, o sea, sin miedo y sin pensar que otros te van a juzgar o te van a decir algo. Más bien, lo que yo veía es que la gente se veía como reflejada en la información que yo ponía, decía, ya, yo también viví esto, o sea, no, no soy la única, ella también lo ha Ujú, vivido. ujú. Entonces, es más bien como, no importa, o sea, no importa, es ser honesto y ya. Pero si realmente no quieres, entonces arma tu código, como hacían antes las niñas, armarse un código de escritura, si es de pronto a lo que quieres llegar, pero si no, realmente es ser honesto. Dice, ¿qué hacer cuando se tiene un bloqueo creativo? Pienso en hacer muchas cosas, no tengo ni idea cómo, por dónde empezar, qué hacer. Yo creo que esos bloqueos creativos a veces uno mismo se los inventa, no sé, uno se inventa eso. Yo creo que todo es o sea, como les decía, cuando uno está abierto, como que todo termina siendo una excusa, todo termina siendo, hagan ejercicios simples de lo que yo les decía ahorita, pónganse a dibujar un borrador y cuenten una historia del borrador. ¿Qué me Ujú. va a contar este borrador? Y lo guardan. Y al día siguiente, lo importante es ser disciplinado. Eso para mí sí es importante, que todos los días hagan algo para eso que quieren,
sea, para que entonces la creatividad se desbloquee pues, en este caso. Entonces, todos los días hacer algo, escribir algo, pegar algo, mirar, sí, listo, no se me ocurre nada, voy a leer algo que me interese, voy a ir a la biblioteca, voy a escoger un libro X y voy a leerlo y voy a leer la página y a ver qué me cuenta esa página. Y a partir de esa página que leí, voy a hacer una especie de reflexión o voy a escribir solo algún párrafo que me haya interesado y lo cierro y así pasó. Y así todos los días para ir desbloqueando, a ver qué eso, ese recorrido que tú haces termina contándote algo. Y tú más adelante te das cuenta, tú más adelante vas siendo consciente de esa información que leíste y dices, ah, vea, ahora llegué a esto. Y fue a partir de hacer. O sea, no es decir como estoy bloqueado y bueno, pues me bloqueé y ya. Yo contaba que yo llegué de Colombia del viaje que hice y yo quedé así, o sea, hubo tanta dinámica en Colombia en estos 3 meses que estuve allá, que estuvimos allá, que yo llegué y quedé como, ¡ah! ¿Y ahora yo qué hago? O sea, quedé así como, ¡ah! Dije, no importa, todos los días voy a hacer algo. Y fue que nació esta, del retorno. Dice, todos los días voy a hacer alguna bobadita, a ver qué va pasando. Pero lo importante es ir haciendo y no dejar de hacer, hay que hacer, así sea una excusa de algo. Vi una película y esta película me hizo llorar, estaba terrible y y lo escribo. Oh, leí esta poesía, o ay, escuché esta canción y me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque, no sé, estaba el sonido, los instrumentos de música me gustaron. Es ser receptiva a lo que estás viviendo. ¿Le gustaría ver más bitácoras y si existe un tamaño específico? Hacer una bitácora precisamente es no tener reglas, o sea, hacer una bitácora puede ir desde esta a esta, que es lo que estoy trabajando ahora, y, y es como tú la quieras manejar, o sea, no hay ninguna regla, o sea, esto es pura libertad, pura espontaneidad, o sea, claro, las chiquitas son más prácticas si tú vas en la calle, aunque si ustedes vieron la bitácora mía del viaje, no era tan pequeñita, era como esta parte, una rosada, no era tan chiquitica, y igual ahí yo la cargaba en mi maleta y para todo lado con mi bitácora. Ya después es el peso, ¿no? Porque tu maleta más tu otra maleta y la bitácora y agarrada en la mano, pues ya es después como, sí, el peso, pero el resto no hay ninguna, o sea, no hay, hasta tú misma las puedes hacer. Eso fue otra cosa que también me pasó. Yo hice una con material reciclado y las primeras que ustedes vieron allá también las hice yo. Hay unas que están como cosidas con diferentes papeles. Esas también las hice yo y llega el momento en que hasta tú mismo puedes hacer tus bitácoras, o sea, con el papel que quieras, si la quieres hacer en tela, si la quieres hacer en cartón, si la quieres hacer como la quieras hacer. O sea, la libertad es total en el sentido de las bitácoras. Tú quedas súper invitada, aunque sé que estás por allá lejos de nosotros, pero súper invitada a que conozcas el proceso creativo de los estudiantes. Son 6 grupos, me van a entregar 35 bitácoras promedio como Wow. resultado del plan lector. Entonces quedas súper invitada a que conozcas. Yo te voy a compartir después las fotos. Vamos a exponerlas en la institución para compartirlo con toda la comunidad auteísta y luego van a ser expuestas en el libro total. Motivo de inspiración, tus bitácoras. Eso Ah, sí fue fundamental porque ellos quedaron cautivados de ver, digamos, no tanto la parte estética, sino decir, o sea, cómo hay tanta historia involucrada en una página, una página. mm, Entonces yo les decía, miren bien cómo se cuenta una historia, no hay nada específico, no hay una regla, sino simplemente como cayó la palabra, así es. Entonces, precisamente, como motivo de inspiración fueron tus bitácoras, tu historia, y precisamente por eso este conversatorio. Entonces, después te comparto todo el material.
Claro, yo la verdad encantada, encantada de ver todos los procesos. Para mí sería hermoso de verdad ver todo, ver toda la información que tienen, ver cómo crearon. O sea, yo creo que ya cuando tú tienes tu libro, cuando tienes tu bitácora, es como, wow, qué maravilla, qué delicia haber sacado esto, haber dado a luz esta información, este objeto lleno de ti, impregnado de ti. Así que realmente muy, muy encantada de ver el proceso cuando tengan ya las bitácoras. O sea,